Buenas tardes. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Disculpen estos minutos de cortesía porque somos unos cuantos los que vamos a intervenir en este acto y también hemos estado esperando y un poco pues organizando el acto, que promete ser muy hermoso, muy interesante. Quiero saludarles a todos, darles la bienvenida muy sincera, muy enfática, por venir a esta casa que es la de todos los asturianos y amigos de Asturias. Y singularmente quiero saludar, según una costumbre muy arraigada en el Centro Asturiano de Madrid, a don Amaro González de Mesa, que es Manzana de Oro, nuestro máximo galardón y embajador de España. Bienvenido, don Amaro, gracias por acompañarnos, directivo que fue en otro tiempo muy activo de esta casa. Y también como directivos, pues Paco Tejero y su esposa, Nicanor, que está por algún lugar, secretaria general Pilar Riesco y su esposo, y en fin, pues todos amigos, don Francisco Cánovas, director de Foro Intercultural, que ya ha realizado aquí algún acto. Están también los recitadores que intervendrán en la segunda parte del acto, por el orden de proximidad a mi persona, Fanny Rubio, luego la presentaré, también Javier Lostalé y Javier Munguía. Muchas gracias a todos, igualmente a la delegación nicaragüense. Decimos que este Centro Asturiano de Madrid es un pedacín de nuestra Asturias en la capital de España. Asturias, quien no lo sabe, es tierra de poesía, de naturaleza hermosa. En esta vetusta embajada popular, que ya ha cumplido 134 años y que ahora mismo nos acreditan como la casa regional española más antigua del mundo, tenemos muchísimas actividades. Les invitamos a que nos sigan a través de la página web para que nos acompañen en los actos que les parezcan oportunos. Nos afanamos cotidianamente en cuidar y cultivar las raíces a golpe de trabajo, de ilusión, de beso en la distancia y de verso que se lanza al viento. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, a la que cantamos con entusiasmo y esperanza a todas las mujeres. A la mujer por ser flor, por ser luz y por ser estrella. Esta tarde cantamos a la mujer, fuente de vida, y a la humanidad toda, con Rubén Darío, del que se cumple un centenario de su muerte, el 6 de febrero de 1916. El Centro Asturiano ha querido organizar un sencillo y digno homenaje en un día que lamentablemente hay coincidencia con el fútbol y esto nos resta mucha presencia de público, pero ¿qué le vamos a hacer? Un sencillo y digno homenaje, digo, al célebre poeta nicaragüense, español de corazón, por cierto vinculado a Asturias, si nos atenemos a las temporadas estivales que el escritor pasó en nuestra tierrina en 1905, en 1908 y también en 1909, como se encargó de recordarnos en esta misma tribuna sociocultural Julián Herrojo, el ya ex rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Gijón, que conocemos los asturianos como la Iglesiona. De cualquier modo, agradecemos enormemente la presencia de los muchos amigos que nos acompañan, que nos acompañáis, y en la mesa, conmigo, doña Natalia Juan, a mi derecha, encargada de negocios, interina, de la Embajada de Nicaragua en España. Hermoso país hermano, Nicaragua, vibrante en tierra y alma, que tuve la fortuna de visitar por asuntos de trabajo hace unos años, concretamente Managua, la capital rodeada de aguas, y Granada, la París de América. Bienvenida con doña Natalia Juan, toda la delegación nicaragüense que está presente en este salón, que desde luego vienen aquí su casa. Bienvenidos también doña Consuelo Triviño, a mi izquierda, escritora latinoamericana, narradora y ensayista colombiana, muy reconocida por sus artículos, por su buen hacer, por sus reseñas de libros en revistas de prestigio, a quien propuse hace unos meses, con ocasión del encuentro sobre hispanismo y globalización que dirigía
don Francisco Cánovas, aquí presente, y que celebramos en este mismo salón en los días 10 y 11 de diciembre, le propuse la posibilidad de organizar este acto. Muchas gracias, Consuelo, por tus gestiones y por tu generosa disponibilidad. Y contigo, como no, nuestro agradecimiento a don Jorge Urrutia, en el extremo de la derecha de la mesa, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, poeta e intelectual, autor de numerosos trabajos de ensayo y crítica, con muchas de sus obras traducidas a distintas lenguas. Ambos, con muchísimos méritos, destacarán aspectos relevantes de la vida y de la obra de Rubén Darío. Y gracias, como no, a los recitadores, entre los que me he colado, me vais a disculpar. Me refiero a Fanny Rubio, a José Lostalé y a Javier Munguía, ya les mencionaba antes. Fanny Rubio, catedrática de universidad, investigadora y escritora, experta en poesía española contemporánea, que dice de sí misma: yo no tengo más experiencia que lo que he escrito. Mi biografía la tejen una docena de libros de ensayo, de crítica y creación. Javier Lostalé, poeta cuya vida profesional ha transcurrido en Radio Nacional de España, donde presentó el programa cultural El Ojo Crítico, codirigió La Estación Azul, programa de poesía de Radio 3, en el que sigue colaborando, y en general se ha dedicado a la promoción de la lectura, incluso ha recibido algún premio por esta labor de impulso de la lectura. Y Javier Munguía, aquí presente, técnico consular de la Embajada de Nicaragua en España, y es la segunda vez que recita en público. Nosotros estamos encantados de asistir a vuestras recitaciones, porque es un verdadero lujo, Después tendrán ellos el protagonismo. De manera que, siguiendo el protocolo, pues ahora cedemos el micrófono, como no, a doña Natalia Cuat. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Valentín. Buenas tardes. En nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, deseamos agradecerle a don Valentín Martínez Otero, presidente del Centro Asturiano, por la iniciativa de rendir un homenaje al príncipe de las letras castellanas y padre del modernismo, nuestro ilustre poeta y máximo representante de la cultura nicaragüense, Rubén Darío, con motivo del centenario de su primer centenario de paso a la inmortalidad. Como dijo Jorge Luis Borges, porque cuando por un idioma pasa alguien como Rubén Darío, ya todo cambia. Darío vivió su infancia y adolescencia en la ciudad de León, que era entonces el centro cultural y académico más importante de Nicaragua. Ahí sería conocido como el poeta niño. Por su asombrosa facilidad para escribir versos rimados, su fama alcanzaría pronto a toda Centroamérica. No quiero extenderme mucho sobre la trayectoria de Darío y su paso por España, pero sí me gustaría transmitirles que Rubén Darío a los 18 años hizo su primera referencia a Gijón en epístolas y poemas. Sin embargo, no fue hasta los 38 años que visitó Asturias, pasando 3 veranos de su vida en el Bajo Nalón. En Nicaragua, Rubén Darío es considerado padre de la patria y héroe nacional. Por ello, el presidente de la República, comandante Daniel Ortega, ha decretado honrar durante todo el año 2016 al poeta de Nicaragua y del mundo, en el sistema educativo, las representaciones del gobierno en el exterior, los gobiernos locales y en todas las instituciones del país. Rubén Darío es un poeta universal y en España también se están llevando a cabo diferentes actividades para rendirle homenaje. Aprovechamos esta ocasión para agradecer a las instituciones y al pueblo español sus muestras de reconocimiento a nuestro poeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Natalia, por sus palabras. Tiene ahora la palabra doña Consuelo Triviño. Muchísimas gracias. Ante todo quiero agradecer a don Valentín Martínez Otero esta invitación que nos ha hecho a Jorge Urrutia y a mí para rendir homenaje a Rubén Darío, en la que nos hemos involucrado y hemos involucrado a amigos y hemos tenido también el privilegio de haber contactado con doña Natalia Cuat de la Embajada de Nicaragua para que nos acompañara como parte del personal en este homenaje que es muy merecido y que al mismo tiempo nos hermana tanto a hispanoamericanos como españoles.
Lo primero que me suscita, digamos, hoy 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer, es que estemos aquí 3 mujeres homenajeando a Rubén Darío. Y bueno, he leído algún artículo recientemente sobre la relación de Rubén Darío y las mujeres, y bueno, la mayoría de los autores de finales del siglo XIX son considerados misóginos, porque el siglo XIX es un siglo tremendamente misógino. Pero al mismo tiempo, precisamente por esto, la mujer es objeto de curiosidad, de atención y motivo de inspiración poética en la narrativa decadentista, en toda la poesía, y en Rubén Darío está muy presente la mujer. Son modelos de mujer que van desde la niña inocente, muy vinculada a la naturaleza y al jardín encantado de la infancia, y por otro lado la cocotte parisina, mundana, que ronda pues, el universo narrativo y poético de esta generación finisecular, entre las que podemos contar a Valle Inclán, a Alejandro Saba, a Rubén Darío, a Pedro César Dominici y a un conjunto de poetas hispanoamericanos que siguen entusiasmados a Rubén Darío. Aparte de este comentario por ser el 8 de marzo, quisiera hablar de lo que representa Rubén Darío como poeta auténticamente americano. Por un lado es como un modelo de escritor, modelo intelectual que ejerce el periodismo, poeta comprometido con las causas sociales y políticas del momento, poeta también contradictorio que oscila entre una, digamos, tendencia ideológica u otra, pero que de alguna manera se compromete con la realidad política del momento. Entonces, también quisiera mostrar que Rubén Darío es como una especie de faro y de modelo que siguen, y hay ciertas casualidades que se ven en las grandes biografías de Rubén Darío, en las más detalladas, cuando hablan de la infancia. Uno no puede evitar recordar a García Márquez. Por ejemplo, cuando Rubén Darío, bueno, todos sabemos, quienes conocen su biografía saben que Rubén Darío no se crió con sus verdaderos padres, sino con padres adoptivos que fueron tíos, y que ya un poquito mayor se enteró de quién era su madre y de quién era su padre. Y lo mismo, por otras circunstancias, García Márquez también se cría con sus abuelos, y es el coronel Aureliano Buendía quien lo orienta, quien le alimenta la imaginación, quien lo lleva a conocer el hielo, como también el padre adoptivo de Rubén Darío, él dice en sus memorias que lo llevó a conocer el hielo. Entonces son tantas, digamos, relaciones que se pueden establecer, y coincidencias y paralelismos entre estos escritores distantes en épocas. Otra cosa que digamos, vincula a Rubén Darío con García Márquez es el ejercicio del periodismo. Es la primera generación que vive de su trabajo, y vive de su trabajo literario, vive de las colaboraciones con la prensa, porque los cargos diplomáticos que Darío tiene, que se le encargan, pues son puntuales y digamos, varían dependiendo de las circunstancias, como vayan cambiando, y de la relación que vaya teniendo con los, digamos, gobernantes de turno. Pero lo importante es que vivió del periodismo, que vivió de las colaboraciones con La Nación, después de las colaboraciones con Mundial Magazine en Francia, y que eso fue fundamentalmente eso, que pudo hacer coincidir, digamos, en textos como Los Raros, que publicó primero en La Nación de Buenos Aires, pues textos magistrales que son periodísticos pero que son literarios. Y también quiero subrayar el hecho de que lo que es la formación de Darío se la da Nicaragua, y como muy bien ha dicho Natalia Quant, el hecho de haberse formado en León, hay un ambiente intelectual de difusión de las ideas, digamos, positivistas, de las ideas liberales. Tiene unos maestros que lo estimulan muchísimo en la creación poética, porque, como bien ha dicho Natalia, es reconocido como el niño genio, como el niño poeta que improvisa versos con una facilidad asombrosa. Y entonces esto hace que sea invitado a las tertulias, que conozca figuras de la política que quieren ayudarlo, que quieren contribuir a su formación, porque es una persona de escasos recursos, pierde a su padre adoptivo siendo muy joven, y entonces pues empieza a vivir de las
poesías que publica y de los trabajos que le encomiendan. También quiero señalar la importancia que para Rubén Darío significó su travesía americana, el hecho de haber pasado por haber vivido en Guatemala, haber vivido en El Salvador, haber vivido en Costa Rica. Todo eso le permite a él sentir y palpar lo que es la América Latina. Y luego su viaje a Chile, donde se inicia también, que va como periodista y publica su primer libro, que es Azul, y una novela, Emelina, de la que se ha difundido mucho menos, porque su libro paradigmático es Azul, y después su viaje por Buenos Aires, que tiene que ver con otro poeta latinoamericano que tiene, digamos, el estigma de ser un tirano, que es Rafael Núñez, presidente de Colombia, que es el padre, digamos, de la nación y que se impone por encima del pensamiento liberal radical y que tiene detrás de sí, pues, digamos, aglutina una serie de escritores, panfletarios que critican sus posturas conservadoras y tradicionalistas, y esto hace que Rubén Darío sea muy mal visto por un conjunto de poetas porque ha aceptado ser representante, cónsul de Colombia en Buenos Aires, por el gobierno de un tirano. Entonces, antes de Rubén Darío tomar posesión de este cargo, viaja a Nueva York, y en Nueva York se encuentra ¿con quién? Con José Martí. Esta relación es muy importante porque José Martí es como el padre, el fundador del modernismo, y Rubén Darío es muy consciente de esa herencia y escribe, digamos, en La Nación un perfil sobre José Martí, que muere desafortunadamente muy pronto, y entonces deja ahí ese legado del que es consciente Rubén Darío y que recoge después en las páginas de Los Raros. Entonces tiene como en la parte de su formación la herencia indiscutible de José Martí, tiene relaciones políticas con Rafael Núñez, que le encomienda este cargo diplomático, y lo que hace que despierte la ira de un panfletario liberal radical anticlerical como José María Vargas Vila, que es un escritor colombiano muy particular, que no acepta encontrarse con Rubén Darío en Nueva York. Pero he aquí que hay un rasgo de nobleza en Rubén Darío muy grande. Sale una noticia donde se difunde la supuesta muerte de Vargas Vila, una muerte así como muy decadentista, donde parece que ha habido un naufragio y él está pues con una dama y se habla como que es un suicidio, y Rubén Darío escribe un poema dedicado a Rubén Darío, a José María Vargas Vila, que dice: a mi amado enemigo, y es un homenaje que le hace a Vargas Vila. Vargas Vila, cuando lee estos poemas, se siente tan conmovido que le escribe una carta a Rubén Darío y se funden en una amistad muy grande, de la que queda memoria en un libro que José María Vargas Vila escribe y que se llama precisamente Rubén Darío, donde habla de su encuentro con el poeta en París con motivo de la Exposición Universal, a donde va Rubén Darío a cubrir esa noticia, y también el encuentro en Roma. En fin, solo quiero mencionar estas, bueno, también está la amistad con Gómez Carrillo, a quien él conoce cuando llega a París en 1894. En fin, son amistades fundamentales, intercambios culturales, encuentros y desencuentros que nos dan, digamos, un perfil de distintas perspectivas de un Rubén Darío auténticamente americano. No voy a hablar tampoco del poeta, si esta parte como la pulsión entre eros y tánatos, cierto malditismo, pero también esa búsqueda de inspiración de Darío. Cuando cuentan quienes lo conocieron, improvisaba esos versos en momentos de ebriedad, versos de alta inspiración, y lo cuentan, ¿no? Como si fuera un bate, como si estuviera hablando alguien a través de él, como si la misma poesía se estuviera inspirando a través de Rubén Darío de una manera misteriosa y mágica. Es todo lo que puedo decirles de Rubén Darío, porque sería inagotable, pero el profesor Jorge Urrutia va a hablar de la relación de Rubén Darío con los poetas españoles, así que los dejo con él. Muchísimas gracias.
Jorge Urrutia. Bueno, buenas noches. No tenía yo previsto hablar ahora, yo voy a hablar un poquito más tarde, pero da igual, y todos hablo 2 veces, no pasa nada. Bueno, es un placer estar aquí, porque si todas las regiones de España tienen una relación estrecha con América, o han tenido, el caso asturiano es muy particular, ¿no? Basta con viajar por sus carreteritas para ver esas casas de indianos con las 2 palmeras traídas de América por la familia, ¿verdad? Esas casas modernistas que significan el regreso de una familia de nuevo a la tierra. Y por lo tanto, me parece que es un lugar idóneo para hacerle un homenaje a Rubén Darío. Bueno, Consuelo Triviño ha hablado ya de toda una serie de aspectos interesantes de Rubén Darío. Yo quería referirme, con la venia de la señora encargada de negocios y del presidente del centro y del señor embajador, referirme a algunas relaciones, a un cambio que se produce en Rubén Darío en España. Porque Rubén recorre América, lo ha dicho muy bien Consuelo Triviño, recorre América, se hace de esa manera un poeta resumen de América, pasa por si no una militancia obrera, por lo menos por unas posturas, probablemente como tantos otros intelectuales de final del siglo XIX, unas posturas próximas al anarquismo, con algunos textos absolutamente revolucionarios en prosa, de los que apenas hablamos, y ahora me referiría a eso, y viene a España con motivo del centenario del descubrimiento de América, viene en el 92. Viene en 1892 a España por primera vez, invitado curiosamente por una asociación de escritores que todavía existe, que es la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que tiene su sede todavía en la calle de Galitos de Madrid. Y son ellos los que invitan a Rubén Darío a venir a España. Y viene para hacer toda una serie de crónicas de las ceremonias del centenario en Madrid. Pero les decía hace un momento que esa parte de defensa obrera y proletaria en una serie de textos en prosa de Rubén Darío apenas se citan, porque la imagen que se transmite en gran parte de Rubén Darío es la de un poeta de lo exterior, un poeta esteticista. Y en esa imagen del poeta de lo exterior, naturalmente el compromiso político sobra. Un gran crítico uruguayo decía que Rubén Darío cambió la poesía justo lo necesario para que los lectores burgueses de las revistas burguesas no se molestaran. Y claro, no es exactamente eso. Lo que ocurre, y aunque fuera Ángel Rama el crítico que lo dijo, que era un crítico muy importante, lo que ocurre es que, como saben ustedes, el modernismo, lo que llamamos el modernismo, es una literatura fundacional en América Latina. Es decir, es la literatura que acompaña la creación de los nuevos estados americanos. La literatura tiene, ahora que la tenemos casi tan olvidada, aunque estemos todos aquí para oír hablar de un poeta, la literatura tiene una función fundamental, que es que crea patria, crea el concepto de nación. La literatura, en la literatura se plasman una serie de caracteres que luego se entienden que son los caracteres nacionales. Y sobre todo en las épocas de nacimiento de esas literaturas. El modernismo es prácticamente la literatura fundacional de los países latinoamericanos y se va forjando a lo largo del XIX. Y naturalmente, para forjarse esa literatura, tienen que separarse de la antigua metrópoli, tienen que irse lo más lejos posible, y hay que buscar los modelos en otro lugar. Y los modelos los van a encontrar fundamentalmente, para algunas cosas en los Estados Unidos, pero fundamentalmente en Francia. Sería cuestión de otro tema, de otra charla, nos podemos organizar otra y hablamos de esto, si esa búsqueda de Francia no es caer en un poscolonialismo, pero esto vamos a dejarlo para otra ocasión. Lo que es indudable es que Rubén Darío surge después de
desde la tradición española, recuerden ustedes que tiene al principio unos poemas a Campoamor, va a tener amistad con Campoamor, con Núñez de Ace, con otros poetas españoles, pero va a empezar escribiendo en esa línea, va a adentrarse en lo que es la estética francesa de finales del XIX, lo que los franceses llaman el parnasianismo. Pero llega a España en los últimos años del XIX y en España empieza enamora prácticamente a los jóvenes poetas. Los jóvenes poetas encuentran que esa poesía es maravillosa, de sonoridad, de iluminación, de metáforas, y se hace amigo de algunos de esos grandes poetas que en algunos casos van a seguir ciegamente las líneas de Rubén Darío, estoy pensando en Villaspesa, en Manuel Machado, y en otros casos son más reticentes, ponen cierta tierra por medio, como es Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. Y Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, que han pasado por Francia de una manera menos, curiosamente, vivido en Francia de forma menos episódica que el propio Darío, han leído un poeta fundamental en Francia que es Verlaine, y de Verlaine leen la segunda parte. Hay otra cosa interesante también en los escritores franceses, que es que los escritores franceses pasan, muchos de ellos, por un momento de reconversión, es decir, han abandonado de jóvenes el cristianismo y cuando llegan a la madurez tienen una especie de reconversión y vuelven al seno de la Iglesia Católica. Uno de ellos es Verlaine. Y Rubén Darío ha leído la época del Verlaine laico, vamos a llamarlo así, pero no ha leído la época del Verlaine reconvertido. Y esa época del Verlaine reconvertido es la que han leído Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Y entonces se produce el cambio en la estética de Darío. De manera que el poeta, el maestro de poetas que llega a España, al pasar por España, se va a convertirse por un momento, y luego poner un ejemplo, por un momento, una especie de discípulo de los poetas españoles que le descubren otro tipo de poesía. Precisamente Javier Lostalé va a leer, para terminar esta tarde, un poema de Vicente Arisarte dedicado a Rubén Darío. Y una de las cosas, y hay algo curioso en el tránsito poético de Vicente Arisarte, es que en un momento empieza a verse influido por los poetas jóvenes. Bueno, pues un poco le pasa eso a Rubén Darío, se ve influido por los poetas jóvenes. Y entonces hay un cambio fundamental en Darío, que en cuanto a libros se puede fechar en 1905 en Cantos de Miedo y Esperanza, y es que pasa de la poesía de lo exterior, de hablar de lo que ocurre fuera, a hablar de lo que ocurre a él dentro, a una poesía del interior. Hay una interiorización del poeta. Es el poeta que ha pasado por la poesía española. Y me van a decir entonces cuál es la influencia de Rubén Darío en los poetas españoles. Pues dos influencias. Primera, la influencia de esa poesía luminosa que él trae de América, que van a seguir toda una serie de poetas. Y por otra parte, la figura de poeta a la que se ha referido Consuelo Treviño hace un momento. Rubén Darío era el poeta por antonomasia. Era el poeta dispuesto a vivir primero como poeta. Es decir, no era el profesor que además era poeta, no era el terrateniente que además era poeta, no era el político que además era poeta, no, era un poeta que de vez en cuando, porque necesitaba vivir, pues tenía un trabajo diplomático y sobre todo tenía trabajos en la prensa, pero él fundamentalmente era poeta. Y entonces todo lo que pasaba por él se transfiguraba. Y por eso era, cuando recitaba en las reuniones, en las tertulias, etc., era absolutamente mágico. Es decir, de repente, los poetas españoles descubren lo que es un poeta. Fíjense ustedes que si hacemos un repaso de los poetas españoles del XIX, muchos de ellos, resulta que Campoamor fue gobernador civil. Núñez de Arce fue ministro, fue senador vitalicio y ministro de ultramar. Ministro de ultramar. Él tuvo que lidiar con todo el tema cubano, entre otras cosas. Castelar era novelista. Nadie se acuerda de que era novelista, pero a él lo que le hubiera gustado es que la gente lo reconociera como novelista. Es decir, él era un marchamo de calidad para los poetas, para los políticos, ser además escritores.
Es decir, ustedes se imaginan ahora que don Pedro Sánchez se fuera luego a su casa, o por Manuel Iglesias se fuera a su casa y después del Parlamento se dedicara a escribir sonetos, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que pasaba en el siglo XIX. Eran políticos poetas. Y Rubén Darío no. Era sencillamente un poeta. Y eso es lo que le va a influir, eso es lo que va a significar algo absolutamente nuevo para los escritores españoles. De repente, uno podía justificarse socialmente, personalmente, simplemente con el hecho de ser poeta. Y por lo tanto, cualquier trabajo que hiciera se transfiguraba por el hecho de ser poeta. Es decir, esa imagen del poeta de que hay que buscar lo esencial, porque ser poeta no es salir y publicar un libro o simplemente rimar unas palabras, sino ir a la búsqueda de lo esencial. Esa búsqueda de lo esencial que nos podía llevar muy lejos, pero que está en el caso de la poesía española muy claro desde la rima 1 de Bécquer, la famosa rima 1 de Bécquer, donde cuando Bécquer habla del himno gigante y extraño, ¿no? Esa búsqueda de la esencialidad. Y no se olviden ustedes, ¿qué es la esencialidad? Pues miren, para que entiendan ustedes la esencialidad, nos tenemos que ir al mito de Babel. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia lo que es Babel? En un momento, la Biblia dice que porque los hombres empiezan a construir una enorme torre para acercarse al cielo, Zigurat, Dios confunde las lenguas, crea multitud de lenguas. Entonces hablamos de la multiplicación de lenguas en Babel. Pero lo que nos tiene que importar a nosotros no es lo que se hablaba después de Babel, sino qué es lo que se hablaba antes de Babel. Lo que se hablaba antes de Babel era la lengua, el idioma transmitido por Dios a Adán. Es decir, la lengua transmitida míticamente, transmitida por Dios a los hombres. Y naturalmente, si la lengua está transmitida por Dios, tiene que ser perfecta. ¿Y qué es una lengua perfecta? Pues la lengua perfecta es la lengua que permite decir las cosas esenciales. Contestar a la última pregunta. Y la última pregunta, o la primera, es ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Bueno, pues esa es, para los poetas de finales del XIX, la función del poeta. Eso es lo que buscaba Darío, decirnos al final la palabra que permite entender el mundo. Y esa imagen del poeta que busca la palabra esencial es la que Rubén Darío transmite a los poetas españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge Urrutia, por estas palabras. Y seguidamente vamos a comenzar con la recitación. Según el orden establecido, comienza Javier Lostalé con Salutación del Optimista. Buenas tardes. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte, se anuncia un reino nuevo. Feliz Sibila sueña, y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito, talismánica, pura, riente, cual pudiera decirla en su verso Virgilio divino, la divina reina de luz, la celeste esperanza. Pálidas indolencias, desconfianzas fatales que a tumba o a perpetuo presidio condenasteis al noble entusiasmo. Ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras, mientras dos continentes, abonados de huesos gloriosos,
del Hércules antiguo la gran sombra soberbia evocando, digan al orbe, la alta virtud resucita que a la hispana progenie hizo dueña de siglos. Abominad la boca que predice desgracias eternas, abominad los ojos que ven solo zodíacos funestos, abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres, o que la tea empuñan, o la daga suicida. Siéntense sordos ímpetus en las entrañas del mundo. La inminencia de algo fatal hoy conmueve la tierra. Fuertes colosos caen, se desbandan bicéfalas águilas, y algo se inicia como vasto social cataclismo sobre la faz del orbe. ¿Quién dirá que las sabias dormidas no despierten entonces en el tronco del roble gigante bajo el cual se exprimió la ubre de la loba romana? ¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos y que al alma española juzgase áptera y ciega y tullida? No es Babilonia, ni Nínive enterrada en olvido y en polvo, ni entre momias y piedras reina que habita el sepulcro, la nación generosa, coronada de orgullo inmarchito, que hacia el lado del alba fija las miradas ansiosas, y la que tras los mares en que yace sepulta la Atlántida, tiene su coro de vástagos altos, robustos y fuertes. Únanse, brillen, secúndense tantos vigorosos dispersos, tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica, sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, muestren los tones pretéritos que fueron antaño su triunfo, vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente que regará lenguas de fuego en esa epifanía. Juntas las testas ancianas ceñidas de líricos lauros y las cabezas jóvenes que la alta Minerva decora, así los manes heroicos de los primitivos abuelos, de los egregios padres que abrieron el surco prístino, sientan los soplos agrarios de primaverales retornos y el rumor de espigas que inició la labor triptolema. Un continente y otro, renovando las viejas prosapias, en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua, ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, la latina estirpe verá la gran alba futura. En un trueno de música gloriosa, millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del oriente. Oriente augusto, en donde todo lo cambia y renueva, la eternidad de Dios, la actividad infinita. Y así sea esperanza, la visión permanente en nosotros, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Muchas gracias, Javier Lostalé. Ahora, siguiendo el protocolo, un servidor va a leerles el poema a Margarita de Valle. A Margarita de Valle, cuando era niña, un poema que le escribió Rubén Darío en 1908. Margarita de Valle fue hija del doctor Luis Henry, conocido como el sabio de Valle, un importante médico nicaragüense con una máquina de rayos X que se trajo de Francia, que realmente le permitían pues, ser un gran innovador con unos diagnósticos muy certeros para la época. Por línea materna, esta niña entonces, Margarita, a la que le dedica el poema Rubén Darío, provenía de una de las familias más distinguidas e importantes a nivel político del país. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes.
un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo: ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía al azul inmensidad. Y el rey clama: ¿no te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El Señor se va a enojar. Y dice ella: no hubo intento. Yo me fui, no sé por qué, por las olas y en el viento fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice: en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, va a recitar Javier Munguía, Lo fatal. Hemos hecho un cambio por solicitud del recitado. Buenas noches. En esta obra, Rubén Darío nos plasma una reflexión angustiada sobre el dolor de la vida y el sentido de la vida humana en general. Nos habla de la muerte, el desconocimiento que la sigue y la carga de ser consciente de esta perfecta incertidumbre. Darío figura al hombre por ser naturalmente sensato a los demás seres de la creación. De hecho, en el título mismo nos advierte del doloroso nombre del poema. Lo fatal, 1905. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Rubén Darío. Muchas gracias, Javier. Recita seguidamente Fanny Rubio el poema Nocturno.
Quiero leerlo también in memoria en Aurora de Albornoz, una asturiana maravillosa, amiga de muchos de nosotros, que nos enseñó a leer la poesía de Rubén Darío. Nocturno. Los que auscultasteis el corazón de la noche, los que por el insomnio tenaz habéis oído el cerrar de una puerta, el resonar de un coche lejano, un eco vago, un ligero ruido. Los instantes del silencio misterioso, cuando surgen de su prisión los olvidados, en la hora de los muertos, en la hora del reposo, sabréis leer estos versos de amargor impregnados. Como en un vaso vierto en ellos mis dolores, de lejanos recuerdos y desgracias funestas, y las tristes nostalgias de mi alma ebria de flores, y el duelo de mi corazón triste de fiestas, y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido, la pérdida del reino que estaba para mí, el pensar que un instante pude no haber nacido, y el sueño que es mi vida desde que yo nací. Todo esto viene en medio del silencio profundo, en que la noche envuelve la terrena ilusión, y siento como un eco del corazón del mundo que penetra y conmueve mi propio corazón. Muchas gracias, Fanny. Seguidamente, Jorge Urrutia recita el poema Yo persigo una forma. Este es un poema sobre el disgusto que tiene siempre el artista cuando comprueba que lo que ha hecho no responde exactamente a lo que pretendía haber hecho. Es decir, la desilusión o la frustración que tiene el poeta. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz, como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente, y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Muchas gracias, Jorge. Tiene la palabra Javier Lostalé para recitar el poema Marcha Triunfal. La lectura de cada poeta exige naturalmente un tono diferente. La lectura de Rubén Darío, sobre todo, no digamos, la marcha triunfal, significa entrar dentro de la música del poema. La lectura de los poemas también debe procurar hacerse de dentro hacia afuera, sin exagerar a veces, pero eso implica una gran dificultad. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines, y pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes llevados por manos robustas de heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales.
tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro que envuelve en un trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carmines la tierra, los negros mastines que azuza la muerte, que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan. Llegó la victoria. Ya pasa el cortejo, señala el abuelo los héroes al niño. Ved cómo la barba del viejo, los bucles de oro circundan de armiño. Las bellas mujeres aprestan coronas de flores y bajo los pórticos vense sus rostros de rosa, y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera. Clarines, laureles, las nobles espadas de tiempos gloriosos, desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros. Las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. Las trompas guerreras resuenan, de voces los aires se llenan a aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas, y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Bueno, muchas gracias, Javier Lostalé, por esta marcha triunfal. Y yo ahora me estoy dando cuenta, y perdonar a Jorge, porque realmente estaba previsto que ahora interviniese Jorge Urrutia con en fin, su explicación sobre Rubén Darío y España, igual que antes habló Consuelo Triviño sobre Rubén Darío, sobre todo su faceta como poeta americano. Ha sido una alteración fruto del directo, les pido disculpas y por lo tanto vamos a continuar, ha quedado muy bien de todos modos, vamos a continuar con Javier Lostalé, que nos va a recitar el poema Venus. Sí, es un soneto de su libro Azul. En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía, como incrustado en ébano, un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. «Oh, reina rubia», díjele, «mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el limbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar». El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Muchas gracias. A continuación, un servidor recita Letanía de Nuestro Señor Don Quijote.
Rubén Darío escribió un hermosísimo poema al magno y universal personaje cervantino, Letanía de Nuestro Señor Don Quijote, que dedicó al escritor Navarro Ledesma. Forma parte del libro Cantos de Vida y Esperanza. Ya saben ustedes que estamos en un año cervantino, todos debieran serlo. Se conmemora el 4º centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, igual que el año pasado lo fue de la segunda parte del Quijote. Escribió la Letanía en 1905 para homenajear a Cervantes en el 3er centenario de la publicación del Quijote. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud, salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, a un enamorado de tu clavileño, y cuyo Pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías, hechas con las cosas de todos los días, y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma a tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de manga ancha, que ridiculizan el ser de la Mancha, el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel. Pro nobis ora, gran Señor. Tiembla la floresta del laurel del mundo, y antes que tu hermano vago, Segismundo, el pálido Hamlet te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de los dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, Señor, de rudos malsines, falsos paladines, y espíritus finos y blandos y ruines, del hampa que sacia su canallocracia con burlar la gloria, la vida, el honor, del puñal con gracia, líbranos, Señor, noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, recita Fanny Rubio. Yo soy aquel. De cantos de vida y esperanza. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana.
El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Otro sin freno se lanzó mi instinto. Mi juventud montó otro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto. Si no cayó, fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella. Se juzgó mármol y era carne viva. Una alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva y tímida ante el mundo, de manera que cerrada en silencio no salía, sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía, hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, de te adoro, de ay y de suspiro. Y entonces era en la dulzaina un juego de misteriosas gamas cristalinas, un renovar de notas del pan griego y un desgranar de músicas latinas, con aire tal y con ardor tan vivo que a la estatua nacían de repente en el muslo viril patas de chivo y 2 cuernos de sátiro en la frente. Como la Galatea gongorina me encantó la marquesa berleniana, y así juntaba a la pasión divina una sensual hiperestesia humana. Todo ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural, y sin falsía, y sin comedia, y sin literatura. Si hay un alma sincera, esa es la mía. La torre de marfil tentó mi anhelo, quise encerrarme dentro de mí mismo, y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Como la esponja que la sal satura en el jugo del mar, fue el dulce y tierno corazón mío, henchido de amargura por el mundo, la carne y el infierno. Mas por gracia de Dios en mi conciencia, el bien supo elegir la mejor parte, y si hubo áspera hiel en mi existencia, verificó toda acritud, el arte. Mi intelecto libre de pensar bajo, bañó el agua castalia el alma mía, peregrinó mi corazón y trajo de la sagrada selva la armonía. Oh, la selva sagrada, oh, la profunda emanación del corazón divino de la sagrada selva, oh, la fecunda fuente cuya virtud vence al destino. Bosque ideal que lo real complica, allí el cuerpo arde y vive y psiques vuela, mientras abajo el sátiro fornica, ebria de azul, deslíe Filomena. Perla de ensueño y música amorosa, en la cúpula en flor del laurel verde, ipsipila sutil liba en la rosa, y la boca del fauno el pezón muerde. Allí va el dios en celo tras la hembra, y la caña de pan se alza del lodo, la eterna vida sus semillas siembra, y brota la armonía del gran todo. El alma que entra allí debe ir desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo heridor y espina aguda. Así sueña, así vibra y así canta. Vida, luz y verdad, tal triple llama, produce el interior llama infinita. El arte puro, como Cristo exclama, ego sum lux, et veritas, et vita. Y la vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra. La justa perfección jamás se entrega y el secreto ideal duerme en la sombra. Por eso, ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente en la voz de cristal que fluye de ella. Tal fue mi intento, hacer del alma pura, mía, una estrella, una fuente sonora, con el horror de la literatura y loco de crepúsculo y de aurora.
del crepúsculo azul que da la pauta, que los celestes éxtasis inspira, bruma y tono menor, toda la flauta y aurora, hija del sol, toda la lira. Pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que aguzó un violento. La piedra de la onda fue a la onda y la flecha del odio fuese al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abrasa. Se triunfa del rencor y de la muerte. Y hacia Belén la caravana pasa. Muchas gracias, Fanny. Seguidamente, Consuelo Triviño, con el poema Canción de otoño en primavera. He elegido este poema donde se impone la presencia de la mujer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, lloro. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de Armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía, en un peplo de gasa pura una bacante la envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé, y te mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. En sus brazos tomó mi ensueño, juventud, divino tesoro, ya te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén, sin pensar en la primavera, y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tanto climas, en tantas tierras, siempre son, y no pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesas que cantar. Mas, a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. En el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer, mas es mía el alba de oro. Muchas gracias, Consuelo. Seguidamente, Jorge Urrutia con Apocás el campesino. Este es un poema de Rubén Darío a un hijo que tuvo, que estaba enfermo, era subnormal y murió pronto, murió muy joven. Apocás el campesino, hijo mío, que tienes en apenas escasos meses de vida tantos dolores en tus ojos que esperan tantos llantos por el fatal pensar que revelan tus sienes. Tarda en venir a este dolor a donde vienes, a este mundo terrible en duelos y en espantos. Duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos, que ya tendrás la vida para que te envenenes. Sueña, hijo mío, todavía, y cuando crezcas, perdóname el fatal don de darte la vida, que yo hubiera querido de azul y rosas frescas.
pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida, y te he de ver en medio del triunfo que merezcas, renovando el fulgor de mi psique abolida. En penúltimo lugar, Javier Munguía Arrusbi. El corazón y el alma latinoamericana de este gran poeta nos dice que desde la inocente, dulce y divertida poesía de Margarita de Baile, hasta el espanto, el temor y la incertidumbre que produce la poesía Lo Fatal, la estrella de Rubén Darío también brilla en el escenario del ámbito político-social de su época, tal y como consta en el siguiente poema. A Roosevelt, 1903. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y que aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir de león. Ya Hugo a Grant le dijo: las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón. Y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Netzahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del gran Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Rubén Darío. Muchas gracias, Javier.
Seguidamente, Javier Lostalé concluye con un poema de Vicente Aleixandre titulado Conocimiento, de Rubén Darío. Este poema de Vicente Aleixandre pertenece a su libro Poemas de la Consumación, que escribió cuando ya tenía 70 años, que es un poema en donde él reflexiona sobre toda su vida y tenía que pensar en Rubén Darío, porque Rubén Darío fue el que le llevó a Vicente Aleixandre a la poesía cuando Dámaso Alonso, en las Navas del Marqués, en la provincia de no sé si Segovia, de Ávila, en la Nava del Marqués, en la provincia de Ávila, le entregó unos poemas de Rubén Darío. Eso fue la llama o la chispa que encendió la llama de la poesía en Vicente Aleixandre. Por eso, al final de su vida, este poema tiene sentido en este libro, que es una reflexión sobre la existencia, como un intermedio que es, a su vez, agradecimiento a Rubén Darío. Dice así. Conocimiento de Rubén Darío. Los ojos callan. La consumida luz del día ha cejado y él mira el resplandor. Al fondo, límites. Los imposibles límites del día que él podría tentar. Sus manos de marqués carnosas son, henchidas de materia real. Miran y reconocen, pues que saben. Al fondo está el crepúsculo. Poner en su quemar las manos es saber mientras te mueves, mientras te consumes. Como supiste, las ponías, tus manos naturales, en la luz no carnal que el alba piensa. A esa luz más brillaron tus ojos fugitivos, llegaderos del bien, del mundo amado. Pero tú supiste que el amor no engaña. Amar es conocer. Quien vive sabe, solo porque es sapiencia fuiste vivo. Todo el calor del mundo ardió en el labio, grueso labio muy lento que rozaba la vida. Luego se alzó la vida allí imprimida. Por un beso viviste más de un cosmos. Tu boca supo de las aguas largas, de la escoria y su llaga. También allí del roble, la enorme hoja y su silencio vivo. Cual del nácar, Tritón, el labio sopla. Pero el mar está abierto. Sobre un lomo bogaste, delfín ligero con tu cuerpo alegre. Y Nereidas también. Tu pecho, una ola. Y tal rodaste sobre el mundo. Arenas. Rubén, que un día con tu brazo extenso batiste espumas o colores. Miras. Quien mira, ve. Quien calla, ya ha vivido. Pero tus ojos de misericordia, tus ojos largos que se abrieron poco a poco, tus nunca conocidos ojos bellos, miraron más y vieron en lo oscuro. Oscuridad es claridad. Rubén, segundo y nuevo. Rubén erguido que en la bruma te abres paso. Rubén callado que al mirar descubres. Por dentro hay luz. Callada luz, si ardida quemada. La dulce quemazón no cubrió toda tu pupila, la ahondó. Quien a ti te miró, conoció un mundo. No música su ardor, no aromas fríos, sino su pensamiento amanecido hasta el color. Lo mismo que en la rosa la mejilla está, así el conocimiento está en la uva y su diente. Está en la luz del ojo, como en el manantial la mar completa. Rubén entero
que al pasar congregas en tu bulto el ayer llegado, el hoy que pisas, el mañana nuestro. Quien es, miró hacia atrás y ve lo que esperamos. El que algo dice, dice todo, y quien calla, está hablando. Como tú, que dices lo que dijeron y ves lo que no han visto, y hablas lo que oscuro dirán, porque sabías. Saber es conocer. Poeta claro, poeta duro, poeta real, luz, mineral y hombre, todo y solo, como el mundo está solo y él nos integra. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos. Darianamente podríamos decir que muere la tarde, acaba la jornada, pero no el homenaje. Gracias a todos los que habéis participado en este acto, al público, y gracias a la Embajada de Nicaragua en España, a doña Natalia Quant, a Consuelo Triviño, a Jorge Urrutia, a Fanny Rubio, a Javier Lostalé y a Javier Munguía. Y gracias al poeta Rubén Darío, cuya poesía sigue viva, palpita en nuestros corazones y hace vibrar las almas. Un homenaje que gracias a todos es canto a la belleza que nos embarga e ilumina, himno que enciende el entusiasmo, la amistad y las hermosas emociones con que se mide la calidad de la vida. Muchas gracias a todos. Qué